Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Vivir es Elegir, unas charlas que tenemos con el profesor Edgardo Caramela sobre elecciones de vida, tomar mejores elecciones de vida, ser más libres. Y para los pocos que todavía no lo conocen, Edgardo Caramela es consultor en alta performance y calidad de vida hace más de 30 años, es el pionero del sistema de Rhodes Method en Argentina y además Edgardo es mi profesor. Muy bienvenido, Edgardo, ¿cómo estás? Muy bien, Rodolfo, un placer como siempre. Estoy muy contento por estar acá, siempre aprendo mucho con nuestras conversaciones y creo que hoy vamos a aprender, los que estamos escuchando, vamos a aprender mucho más. Bueno, me presento, mi nombre es Rodolfo Ribotti y hoy vamos a hablar sobre cómo tejer el futuro. Vamos a hablar un poco de las consecuencias de nuestras propias acciones, pensamientos, palabras. Entonces, Edgardo, arrancaría por preguntarte si todo tiene consecuencias. Te hago una pregunta bien genérica para arrancar el tema, para no condicionarte tanto. En realidad sí, todo tiene consecuencias. La acción y la no acción. Hasta el pensamiento tiene consecuencias, que es una acción, elaborada en un área más sutil, pero que seguramente va a tener consecuencias. Esto lo podríamos asociar a una palabra que, si yo la pronuncio en Occidente, tiene connotaciones muy diversas. Pero uno de los principales eh, grupos humanos que empezaron a entender esto de acción y reacción, ese principio que nos rige, fueron culturas muy antiguas, podríamos decir filosofías de hace 5.000 años atrás, que empezaron a... Pero lo interesante es que estas filosofías, y por eso me voy tan atrás, no tenían ningún contenido místico, eran naturalistas. Entonces ellos veían de que sería algo así como: si arrojo una piedra al aire, va a caer. ¿Sobre quién va a caer? No lo sé. Y eso es parte de lo que tengo que tratar de saber dentro del mayor porcentaje que puedo tener de certeza, para justamente no, con mi acción, no interferir en la libertad de otro. Ahora, esa palabra, que sería karma en sánscrito, y que está muy presente, se la usa mucho, también se la asocia, se la entiende mal, especialmente en Occidente, porque se lo asocia a un destino trágico. Nadie dice: ay, qué karma que tengo, qué lindo regalo me hizo mi esposo. No, todo el mundo va a decir: ay, qué karma este tipo, que no me lo saco de encima. O sea, siempre está asociado a una connotación negativa. Y en realidad no tiene ni cosa negativa ni cosa positiva. Es simplemente una ley, podríamos decir así, como la ley de gravedad. Si tiramos una piedra para arriba, la piedra va a caer, que existió desde que existe ser humano, y antes también, pero que algún día una persona observó que si arrojaba una piedra caía, y que de eso obedecía a alguna ley, porque pasaba siempre. Y esa persona eh, es recordada como aquel que descubrió o percibió que había una ley de gravedad, una fuerza de gravedad que hacía que cualquier objeto arrojado o cualquier cosa que estuviese y se desprendiese de donde estaba prendido caía. Con el karma pasa más o menos lo mismo. Lo que ocurre, que lo que tenemos que entender, que no es un destino trágico ni es algo que es totalmente azaroso. O sea, siempre tenemos un cierto porcentaje del resultado de la reacción que van a producir mis acciones,
hay cierto porcentaje que nosotros podemos prever, que podemos tener en nuestras manos, en nuestro accionar. Al punto tal que quienes estudian esto, y dentro de estas filosofías antiguas, hablan de que tenemos en nuestras manos hasta un 70%. Claro, no es matemático, es aproximado, pero tenemos, digamos, más o menos 2/3 de esa posibilidad en nuestras manos. E incluso hay parábolas que comparan esto. Hay una parábola muy clásica, incluso que se usa mucho para explicar esto dentro de estas filosofías, algunas de ellas vinculadas al hinduismo, que se lo compara con un arquero. El arquero tiene sus flechas descansando en su cestita, decide tomar una de esas flechas, colocarla en su arco, tensar la cuerda, elegir el blanco, apuntar el blanco, y hasta ahí tiene todo en sus manos. O sea, todas esas acciones fueron predeterminadas, fueron pensadas, fueron elegidas, y en ese momento él va a decidir si suelta o no suelta la flecha. Y allí empieza un cierto nivel de porcentaje donde entran circunstancias que podríamos llamar azarosas o no previstas, que es más o menos ese 30%. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, elegí un blanco, pero hubo una ráfaga de viento que llevó la flecha para otro lugar y hirió a una persona que no tenía nada que ver con lo elegido, con lo pensado. Bien, aquel arquero que arrojó la flecha va a sufrir las consecuencias de el impacto de esa flecha, sea él hubiese o no pensado. Él va a poder decir para defenderse, pero fue un accidente, sopló, pero él va a ser penalizado igual por haber producido un daño con su acción. Ahora, cuando llegó al momento de arrojar la flecha, él puede decidir no hacerlo y ir hacia atrás, y ahí va a quedar un karma potencial, una acción no concretada, pero que no va a tener reacción porque no hubo acción. Todo eso fue decidido acá adentro, todo eso fue decidido por la conciencia de la persona, decidido a elegir qué hacía. Tal vez iba a elegir el blanco, iba a arrojar la flecha, pero vio que la tarde estaba ventosa y decidió por precaución no hacerlo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno empieza a estudiar, y hay estudios interesantes, comparativos, por ejemplo, de cómo, supongamos, nosotros vemos cómo han sido nuestros ancestros, de dónde venimos en nuestras familias, por ejemplo, cuáles son las tendencias. Si, por ejemplo, y esto lo digo porque en mi familia fue así, yo tenía un padre muy, muy, muy obeso, su hermano igual, o sea, la línea paterna mía tenía trastornos alimenticios, porque en realidad comían mal y encontraban excesivo placer en ello, y bueno, y eran personas que tenían problemas de salud enormes y fallecieron jóvenes justamente por una cuestión no bien administrada de su alimentación. Si yo hubiera seguido esa línea, yo hubiese tenido un desenlace muy similar. El hecho de haber decidido cambiar ese karma, no accionar de esa manera en el ámbito nutricional, hizo que las reacciones a otra forma alimentaria son las que podés ver ahora. O sea, tengo más años que mi padre y mi tío cuando fallecieron, mucho mejor salud, y no tengo los problemas o las dificultades que ellos tenían como consecuencia de no administrar ese proceso nutricional o cómo ellos usaban la alimentación. Bueno, si uno empieza a observar eso, empieza a darse cuenta que suele haber unas tendencias repetidas más ligadas a los hábitos
que regulan nuestra vida que a las propias consecuencias innatas. O sea, tienen que ver más, como en este caso, una cuestión casi educativa, formativa, cultural. Modificar ese karma, para mí, me trajo rápidos y mejores resultados, que a su vez incidieron en mis propios hijos, obviamente. Pero ¿a qué voy con esto? Que fue un acto de conciencia, porque tuve que decidir hasta descondicionarme para empezar a tener otro tipo de acciones que me trajeron, y que yo sabía con seguridad que me trajeron otro tipo de reacciones mucho más positivas. Cuando uno empieza a estudiar, a aprender y a comprender esto, empieza a tener, este ciclo se llama Vivir es elegir, y empieza a tener en sus manos mucho de eso, porque empieza primero a tomar conciencia del entorno, empieza a darse cuenta que uno no está solo en el mundo, y que todo lo que hagamos realmente o pensemos, ya existe y ya va a generar algún tipo de reacción. Si yo comienzo a tener ideas o pensamientos que tienden a la violencia, en algún momento esos pensamientos van a generar violencia. Y la violencia engendrará violencia para mí. Que no es tan directo, no es tan así. Yo te ofendo y automáticamente viene un castigo para mí como consecuencia de esa ofensa. Pero va a generar una serie de situaciones que de alguna manera van a hacer que yo también, de alguna forma, yo también reciba violencia. Y esto uno podría decir, pero eso suena un poco probable. No, no es poco probable. Realmente todo esto se sabe justamente por una consecuencia real de acción y reacción. Ahora, conocer este fenómeno hace de que podamos decir un poco lo que era tu pregunta inicial. Yo estoy feliz de saber que en nuestras manos tenemos 1/3 de decisión sobre nuestras acciones. 2/3, pero y que el otro tercio, bueno, está sujeto a variables que puedo empezar a prever, pero que no tengo total seguridad con relación a ello. Y eso me da una ventaja enorme. Si yo ya tengo 2/3 o 70% del 100% en mis manos, bueno, tengo muchísimas más ventajas de administrar mi vida con más certezas, más seguridad y mejores resultados que aquel que por desconocimiento o por incredulidad o porque nunca lo practicó o por lo que sea, no actúa sin tener en cuenta lo que van a producir sus acciones. Así que otro día podemos explayarnos un poco más, es más casi para un curso, hablar de karma y también la asociación con otra palabra sánscrita que se llama dharma y que muchas veces se las confunde. Karma es este principio de acción y reacción. Dharma significa ley, leyes morales, leyes jurídicas, leyes de comportamiento humano que varían de acuerdo a las épocas. Hoy hay costumbres o cosas que son permitidas que hace 50 años atrás eran mal vistas, penalizadas o consideradas hasta ilegales en términos de moral y demás. Eso cambia, varía de acuerdo a los tiempos. Ahora, el karma está más ligado a leyes o a principios que son básicos y eternos y que hacen a nuestra humanidad. O sea, siempre, en todas las religiones, en todas las filosofías, se entendió que matar no era una buena acción. O sea, no obedece a los tiempos. Se lo ha desobedecido muchísimo, pero en realidad todo el mundo sabe que matar no condice con nuestra condición de humanos.
Ahora, hay gente que lo hace, ok, pero quiero decir que eso no cambia de acuerdo a los tiempos, las épocas, las costumbres, las modas, no, son leyes y principios atemporales, digamos. Yo, cuando empecé a estudiar karma, que aparte no tiene ninguna connotación mística, como vos decís, dentro, digamos, de nuestra línea, ¿no? Que es naturalista, pero quizás hay otras personas que tienen, no sé, pues Sí, es posible claro. que existan otros entendimientos diferentes. Y en Pero, Occidente prevalece se lo cristianizó, digamos, esto. ok. Entonces, hay una serie de conceptos de culpas y pecados y cosas que no tienen nada que ver con lo que es karma y cómo fue generado ese concepto, o entendido en su comienzo, pero bueno, hay una filosofía llamada Vedanta que también procede del hinduismo, es parte del hinduismo, que es una filosofía, no es una religión, pero parece religión cuando uno no conoce mucho, y que es sumamente espiritualista. Entonces, le da otra, lo interpreta de manera bastante diferente. O sea, el fenómeno de karma lo entiende igual, lo que pasa es de que está sujeto a determinadas cosas que pueden generarse, castigos o lo que sea, que tienen que ver con una visión espiritualista que no la tiene la visión naturalista. Y bueno, yo que te iba a compartir de mi experiencia personal es que cuando empecé a estudiar karma desde este punto de vista naturalista, como que me hizo ser mucho más responsable, o sentirme mucho más responsable, hacerme mucho más responsable por lo que me pasaba. Te voy a contar una anécdota, ¿puede ser? Sí. Eh, bueno, yo este año, ahora en octubre, cumplí 8 años que vivo en Buenos Aires. Y hace como unos 2 o 3 que vivo por el barrio Caballito. Y antes de la pandemia, cuando todavía teníamos una vida más normal, estaba caminando acá por una de las calles de Buenos Aires y estaba en la calle, eh, o sea, estaban los autos frenados, había fila, había tránsito y bocinaba, tocaba mucho la bocina. Y yo me quejé mentalmente, ¿no? Porque a nadie le gusta ir por la vereda y que le llenen la cabeza y los oídos de esas bocinas horribles. Pero después mentalmente me dije, pero Rodolfo, vos no vivís en el Bozón, o sea, no vivís en el campo, en la sierra, es parte del paquete. O sea, si vos elegiste vivir en Buenos Aires, decidiste vivir en Buenos Aires con lo que tiene bueno y decidiste vivir en Buenos Aires con lo que tiene malo. Mm. Entonces, es parte del paquete. Es tu elección, no te quejes. O vas a vivir al Bozón, que escuchas los pajaritos. Entonces, no sé, como que me hizo empezar a mirar las consecuencias de mis acciones de una forma más amplia, ¿no? De ir hasta entender que realmente muchas cosas de que reclamamos al final del día son parte de Ujú. elecciones nuestras. ¿Qué pensás? Sí, sí, yo no lo asociaría tanto a eso, lo que vos dijiste de que había una... eh, estabas como intoxicado de esos sonidos en ese momento y dijiste, bueno, pero estoy acá y nada, y tengo mis beneficios y mis contras. Eso no tiene tanto que ver con una acción. Eso casi yo lo asociaría a un precepto que en sánscrito es Ishvara Pranidhana, como decir, bueno, me relajo, porque esto está acá, yo no lo puedo cambiar. ¿Qué voy a hacer? Por más que proteste, va a seguir existiendo y tal vez cada día haya más. Punto. Si quiero irme a ver los pajaritos, dejaré de tener el café en la esquina, el subte, las cosas que me gustan. Digamos, lo analizaría más por eso, pero lo que sí podríamos comparar con el karma es, por ejemplo, dos personas que suben a un barco para hacer un viaje. Una, desde que suben, un hermoso transatlántico y van a hacer un viaje de placer, desde que suben,
uno empieza a decir, uy, mirá qué bueno, tiene 3 piscinas, uy, mirá qué lindo sol, yo voy a participar voy a tomar sol todos los días ahora que estoy acá, wow, tiene varios restaurantes, y a la noche se hacen fiestas, y qué bueno, y todas las cosas que a él lo maravillan y que le hacen suponer que decide, a través de un pensamiento, de generar acciones de participación y acciones que le traerán una reacción que es felicidad. Ahora el otro, más rabioso, más malhumorado, empieza a decir, uy, hay fiesta todas las noches, yo no voy a poder dormir. Y el barco se sacude todo el tiempo, eso me va a dar mareos. Uy, la gente en la piscina, los chicos, van a salpicarte cuando pases por ahí, y los gritos. O sea, empieza a encontrar en todo cosas que no le van a gustar y que ya él empieza a tener ideas y pensamientos, o sea, acciones producidas a través de la mente, está convencido que todo eso le traerá incomodidades. Consecuencia, los dos salen del mismo puerto, en el mismo barco, el mismo día, a la misma hora, hacen el mismo viaje, y como consecuencia de las acciones de unos, mentales y no, porque uno conoce un montón de gente, se enamora, baja con una nueva novia, un montón de cosas, hizo negocios, el otro bajó rabioso, solo, no disfrutó nada. El resultado de no haberse conectado, de no haberse hablado, de no haber disfrutado, de no haber utilizado todas las posibilidades que le daba y también de convencerse a sí mismo a través de pensamientos de que eso era horrible. Resultados, así es igual que la vida. Uno puede ir por la vida decidiendo de tratar de que con lo que tiene y con lo que va consiguiendo, disfrutar y encontrarle sentido positivo, un montón de cosas, o el otro que a veces teniendo mucho más, consiguiendo mucho más y con mucho más posibilidades, produce toda una negatividad que hace que verdaderamente su existencia sea totalmente poco feliz, ¿no? Y ahí volvemos al hecho de que tenemos en nuestras manos gran parte de las reacciones que vamos a tener como consecuencia de las acciones que cada uno elija, porque las acciones las decidimos, las elegimos todo el tiempo. Por eso esa frase vivir es elegir, que a mí me gusta tanto usar, porque todo el tiempo estamos eligiendo todo. El problema es que muchas veces no elegimos, o elegimos mal o dejamos que otros elijan por nosotros. Entonces, claro, con esas interferencias de terceros, muchas veces nosotros estamos terminando siendo influidos, influenciados en nuestras vidas por karmas colectivos que se generan cuando uno se vincula con otro, ¿no? Y allí ya empezamos a tener consecuencias muchas veces desagradables para nosotros, pero que no fueron decididas por nosotros. Y lo interesante es eso, es tener la capacidad de elegir, y en esa elección, como decía al comienzo, puede uno decidir no hacer nada, no siempre hay que accionar. La acción puede ser, en este momento me quedo quieto, donde estoy. Y eso ya será una acción, pero será elegida. Y lo que vos decías, que sí, en eso es cuando uno empieza a tener más conciencia de esta situación de acción y reacción, uno empieza a ser mucho más responsable, no solo con relación a uno, sino a los otros. Porque uno empieza a saber de que, de acuerdo, ahora vos citaste la pandemia. Bueno, si yo decido salir, ir a visitar a gente amiga, yo estoy accionando y puedo no saber de que voy a contagiar de algo que yo porto y que tal vez ni siquiera sé que tengo a otras personas. Entonces, eso va a traer reacciones. Significa que todo tiene algún principio en nuestra decisión. Si uno no tiene ese grado de conciencia de medir las consecuencias de nuestras acciones, bueno, podemos interferir de manera poco agradable en la vida de terceros.
Y por supuesto, eso traerá consecuencias negativas para nosotros mismos. Entonces eso nos pone en un terreno de mucho más conciencia y de mucho más responsabilidad. Muchísimo más responsabilidad. Es lo mismo que el arquero si lanzaba la flecha y hería a otra persona que no tenía nada que ver porque hubo un golpe de viento. Pero yo no sabía. Uno tiene que prever de que el viento puede aparecer. Y en ese ejemplo que usaste del crucero, me quedé pensando que quizás algunas personas que nos escuchen piensen, bueno, pero que, digamos, cada uno tiene su personalidad, no puedo, o sea, el pobre que es malhumorado tiene una personalidad, es su personalidad, ¿qué puede hacer con relación a eso? No ir en el crucero. También. Es su acción. Si vos vas a subir a un crucero, es como el que sale en auto y tiene un pequeño roce, accidente, algo con otro coche. Pero justo a mí, cuando uno se sube a un auto y sale a la calle, tiene que tener un buen seguro porque sabe que potencialmente está presente el karma de tener un accidente. Entonces, si no querés tener ese potencial riesgo de tener un accidente, no uses auto. Uno dice, bueno, pero puede chocar el taxi que me lleva. Sí, pero el problema es del conductor del coche. No soy yo el que va a tener que ir a la policía, declarar, ocuparme de los gastos. No, me voy a bajar del auto y me voy a tomar otro. Y que no que viaje en avión. No Ahí está. sé, que busque otras alternativas. Ahí es donde vamos a esto de vivir es elegir, y ahí es donde vamos a esto de ser responsables. Si yo sé que todas esas cosas no me gustan, No ¿cómo me voy a, adoptarlos. Claro. cómo me voy a subir a un barco que me va a tener a lo mejor 15 o 20 días con todas esas cosas que yo ya sé que no me gustan? Entonces soy un tonto. Exacto. Bueno, era un poco esa idea que yo estaba compartiendo con relación a las bocinas. Digamos, que yo podría elegir no vivir en Buenos Aires. Era mi... Claro, exacto. Pero vas a estar allá y vas a extrañar un montón de cosas que Eso tenés acá. tiene otras consecuencias. Es otro karma. Claro, o sea, Cada y lo uno... interesante es que todo ser vivo genera karma. Claro. Todo ser humano genera karma todo el tiempo, porque todo el tiempo estamos decidiendo cosas. Yo puedo decir ahora, bueno, voy a ir a darme una ducha. Sí, tengo el karma potencial de que resbale en la bañera y me caiga. Ok, pero bueno, decido hacerlo igual. Entonces, ¿qué hago? Tomo todas las precauciones para que haya una alfombra de antideslizante o no entrar con los pies mojados, no sé, lo que sea, para reducir las probabilidades de cosas que puedan pasar que yo no puedo tener bajo mi administración. Voy a tener ese 70% bajo mi, obviamente que tampoco es sin caer en la exageración ni en la cosa neurótica, pero voy a tratar de tener voy a tomar todos los recursos posibles para que dentro de ese tercio que yo no puedo administrar, las cosas que pasen sean lo menos dañosas, digamos, para mí. Y también pensar que nos podemos concentrar en aquello que sí tenemos control, ¿no? Y dejar de gastar tanta energía con lo que no tenemos control. O sea, esa parte que vos dividiste, hay 2/3 que tenemos control, digamos. La parte, en la parábola del arquero, el decidir sacarse la flecha o seguir o apuntarla a algún lugar, bueno, en todo eso tenemos control. Pero quizás no quejarnos tanto que hace viento, porque eso no lo podemos cambiar, entonces no hace falta gastar tanta energía con, no sé, con que llueve, con que, no sé, la economía, porque no podemos cambiar realmente eso. Entonces, poner más energía en lo que tenemos control. ¿Qué pensás? Sí, hay cosas
que no tenemos administración, pero siempre tenemos alguna posibilidad de hacer algo. Por eso siempre estamos generando karma. Por ejemplo, bueno, como me amarga escuchar todas las malas noticias de economía, decido no informarme tanto. Es una decisión. Esa decisión va a generar que posiblemente yo tenga menos pánico, menos estrés, me lleve a cometer actos de índole económica o negocio o venta o qué sé yo, que me terminen perjudicando, que se originaron como consecuencia de algo que yo ya sabía, que entro en un grado un poco de looping neurótico, porque todo el tiempo estoy escuchando cosas que esto va a explotar, que el dólar, entonces decido vender cosas a un precio vil, pero eso ya fue una consecuencia de una acción. Y la acción tuvo su inicio en una acción, que fue intoxicarme todo el día. O sea, es obvio que hay que estar informado, pero intoxicado de información y muchas veces tendenciosa, no me sirve para nada y me lleva a cometer cosas o simplemente a que llegue la noche y no pueda descansar bien porque estoy muy estresado por un estrés anticipado de cosas que no pasaron. Porque hoy en día, por ejemplo, nunca vas a ver una cebra preocupada porque el dólar blue al día siguiente va a subir o va a cerrar la bolsa de Chicago. No. Pero el ser humano sí, y posiblemente ese ser humano escuche una noticia y ese ser humano nunca en su vida vio un dólar, pero se empieza a entrar en una corriente de estrés anticipado de cosas que no pasaron. O escucha que dice que tal vez dentro de un año o 6 meses va a haber un reacomodamiento en el trabajo donde él está y que tal vez haya un porcentaje de personas que van a perder el empleo, pero ese día él llega a su casa, duerme en su cama, habla con su señora, come como todos los días y no va a pasar nada durante 6 meses. Está bien que él empiece a tomar ciertas providencias o precauciones con relación a eso, sí, pero una cosa es eso y otra cosa es estresarse de sobremanera y empezar ansiosamente a tomar acciones no demasiado evaluadas que le pueden traer consecuencias negativas. Entonces, todo tiene que ver, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, genera algún tipo de karma, genera algún tipo de reacción. Lo que decimos, le decimos algo a alguien y eso que le decimos actúa de sobremanera en aquel y aquel toma eso y decide cosas que le van a tener ciertas consecuencias. Entonces, eso que vos decías antes, que uno cuando empieza a estudiar esto empieza a ser mucho más responsable por uno y por los otros. Y ya estamos terminando el tiempo. Quería, antes de que nos vayamos, preguntarte, ok, sabiendo todo esto, de que todo tiene consecuencias y que podemos observar más, digamos, las consecuencias potenciales de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, ¿qué recomendación darías a las personas que nos están escuchando? Como a partir de ahora, ¿qué hacen con esta información nueva que puedan, digamos, mejorar algo, o mejorar sus elecciones de vida? Bueno, en primer lugar, saber que uno tiene mucho más poder en sus manos. Porque esto en lugar de preocuparnos nos tiene que hacer sentir bien, por decir, bueno, yo tengo ahora, sé que tengo mucho más poder en mis manos porque puedo tomar decisiones con respecto a cosas, que puedo como ir guiando mi destino de una manera más consciente hacia un lugar que yo decida. Por lo tanto, eso es poder. A no tomar decisiones apresuradas, a evaluar las cosas y observarlas desde otra perspectiva, a tratar de no tomar decisiones emocionado, porque allí la razonabilidad se licua, se quema como cuestión de la emoción. La emoción es buena, pero la emoción es muy fuerte en nosotros
matamos por emocionalidad, hacemos cosas tremendas por emocionalidad, entonces la emocionalidad es como una energía poderosa que nos hace cometer actos de los cuales muchas veces nos arrepentiremos por las consecuencias que nos traerán. Entonces, tratar de planificar un poco mejor las acciones que, claro, en el día a día hay pequeñas acciones que vamos a estar realizando todo el tiempo y que no vamos a planificarlas, pero las cosas que son más importantes, cuidar la palabra, porque la palabra puede ser muy, muy importante en cuanto a generar acciones en el otro o generar como consecuencia de lo que yo diga, el otro va a reaccionar con relación a mí. O sea, elevarse un poco y observar desde esa perspectiva las cosas antes de tomar la decisión que consideramos correcta, darle mucho más importancia a la intuición para que sean verdaderamente acciones mías, no hacer solamente caso a lo que otros me digan. O sea, si yo estoy tratando de decidir mi karma, o sea, voy a tratar de que sean decisiones mías, propias, no de otros. Lo de otros me sirven como consejos, me sirven como experiencias ajenas, pero mi karma es mi responsabilidad. Y la decisión que otro tomó puede ser de que no sea la mejor para mí. Pero es bueno escuchar, es bueno evaluar, es bueno no cerrarse y pensar que uno sabe todo. Pero básicamente es eso, entender de que tenemos mucho más poder en nuestras manos porque podemos tomar muchísimas acciones que pueden llegar a ser determinantes y que pueden ser muy importantes en nuestra vida. Y que esas acciones es bueno que sean meditadas, que sean pensadas, que sean planificadas, que sean observadas desde una perspectiva mucho más amplia. Porque otra de las cosas que trae cuando uno empieza a estudiar y a conocer y a usar, a incorporar más este manejo o administración del karma, es que mi acción va a tener alguna reacción y esa reacción va a tener alguna otra reacción de otro lado. Entonces es como que todo está entrelazado. No es que yo actúo así, hay una reacción y se acabó. No, no es tan bilateral. Es un conjunto, es como aquellos juegos que se llamaban flipper cuando yo era chico, que un juego eléctrico, que hay una constante interrelación de consecuencias, tal vez a una pequeña acción que realicemos. El flipper era ese juego que la pelota le pegabas una vez y después no sabía dónde iba a terminar Taca, porque taca, 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 iba taca, por todos hacía, lados. claro. Sí, sí, yo jugaba eso en los Había cafés. pocos juegos en ese tiempo y eran los que habían en Sí. algunos bares y así. Bueno, perfecto. Ya un montón de recomendaciones. Después hay que tener el coraje para tomar las decisiones, ¿no? De tomar las elecciones que son Sí, necesarias. y ahí volvemos a un estado y también a una técnica que es la meditación, que lleva a un estado de intuición. Si nosotros ampliamos un poco más nuestra capacidad intuicional, vamos a tener más sensibilidad y vamos a tener también algo más aguzado que es nuestro instinto. El instinto generalmente está conectado con una sabiduría que está más alojada en el subconsciente. Entonces tenemos como distintas herramientas para estar más atentos, más alertas, para poder reaccionar y tomar acciones que nos traigan consecuencias positivas, ¿no? Y bueno, y de eso se trata, minimizar las consecuencias negativas de nuestras acciones y potenciar las consecuencias positivas. Excelente. Ya eso facilitaría muchas cosas. Sí. Bueno, Y también no cargar con karmas ajenos. ¿cómo sería eso? El karma es como si fuese una valija pesada, que la estás llevando. Y la dejas ahí y yo digo,
yo la llevo, te voy a ayudar. El karma es la valija. Las consecuencias son del que la carga. Entiendo. O sea, se te puede producir un daño en una vértebra. ¿A quién? ¿Al que acompaña o al que la lleva? No, al que la lleva. Aquella que yo. ¿Eso quiere decir que con esto estoy matando la solidaridad? No, estoy diciendo de que primero tenemos que ocuparnos de nuestro karma. Y también podemos ayudar a otros, sí, pero sí, y digo no hacerlo, no, yo soy súper solidario y me encanta hacerlo. Pero uno tiene que saber que a partir de que adoptó ese karma, va a tener las consecuencias que ese karma produce. Simplemente eso, que no nos tome de sorpresa y diga, justo se me lesionó la cintura porque levanté la valija. Bueno, si levanto un peso y no estoy acostumbrado a hacerlo, tengo la posibilidad mayor de que me pase algo que si no lo hago. ¿Eso significa no hacerlo? No, porque yo quiero ayudar a mi amigo a llevar su valija. Perfecto, pero no debo protestar si eso me pasa. Perfecto. Bueno, genial. Como siempre, aprendimos muchísimo, muchas lecciones de vida, mucha sabiduría que aprendemos con vos, Edgardo. Y bueno, No, gracias. por hoy vamos a quedar por acá. Terminó nuestro tiempo. Yo sé que vos tenés otros compromisos también. Pero ya nos vamos a ver la semana que viene. Voy solo a invitar a las personas que les gusta ver, si les gustaran este video, que suscriban al canal, que también busquen a Edgardo en Instagram, en Facebook, en las plataformas que están más acostumbrados a usar. Y nos veremos la semana que viene, si estás de acuerdo. ¿Cómo no? Aquí estaré. Será un placer. Y Buenísimo. bueno, un saludo cariñoso a todos. Genial. Chao, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, todos. Chao.